me vas a ver poniéndolo en haciendo un share en... Taguéame en Twitter. ¿Tenés Twitter Ah, vos? tengo @Junior Twitter. Zapata. Sí, tengo Twitter y como nos están viendo algunos, vamos a hacer, y como yo sé que ya nos empezaron a ver, o sea, vamos a poner que nos, que nos veamos los dos. Ahorita, listo, ahí ya nos vemos los dos, la gente ya empezó a ver. Vamos a ponerle la educación en tiempos de pandemias. Ok, y ahorita voy a hacer, Pues la déjame audiencia no hacer sé quién es. la gente, en lo que llega la gente, vamos a hacer esto de hacer tag y toda la cosa. Vamos a poner como dijeran, vamos a tajearnos. Vamos a tajearnos para ponerte en Twitter. ¿Quién es la audiencia vos? ¿Tenés idea? La audiencia es variada, o sea, los que nos empiezan a ver en realidad son variados. Ok. Son variados con, ahí estamos, Junior Zapata. Ya te lo mandé por Twitter, ya tenemos algunas personas conectadas, pero la idea es que quede aquí grabado el proceso. Así que cuando ya estemos, no, yo ya hice el tag también. Vamos a ver para que estemos todos listos. Listos. ¿Ya lo encontraste? Ya lo retuiteé. Perfecto. Entonces ya los que nos están escuchando ya saben que de eso se trata. ¿De qué se trata? Que nosotros podamos hacer un share, que podamos hacer como usted lo quiera llamar, pero ¿cuál es poder llevar lo que estamos hablando a otras personas y que otras personas puedan escuchar. Estos son tiempos en que vale la pena que aprendamos de algunos temas y por eso hemos venido hablando de varios temas, la espiritualidad en tiempos de pandemia, hablamos ya de la amistad en tiempos de pandemia, vienen otros temas mañana como la salud en tiempos de pandemia, pero hoy en la tarde es la educación en tiempos de pandemia y para eso tenemos invitados de Guatemala a Junior Zapata, que más que presentarlo yo le voy a decir que él, aunque yo sé que él no va a querer decir mucho de él, pero digo, hoy hablábamos con el que estábamos en la amistad en tiempos de pandemia y yo le digo, mire, ¿cuál es lo bueno de la tarde? Es que el mundo lo cambian los locos. Sí. Que son los locos, los genios, que los llaman genios. Y yo me permito llamar a mi querido amigo Junior un genio. O sea, realmente Junior tiene una mirada más allá de lo que podemos ver. Junior por eso se le ha criticado en algunos, no, y se le sigue criticando por el posicionamiento. Pero cuando tú tienes un posicionamiento diferente a los otros, te van a criticar. O como dicen que dijo, porque al final no lo dijo Quijote a Sancho Panza, Sancho, los perros ladran, significa que andamos caminando. Entonces, cuando la gente te ataca es cuando tú estás haciendo algo. Junior en el tema de educación y en otros temas. En Guatemala, bueno, no solo en Guatemala, en muchas partes del mundo, él es muy reconocido en lo que hace. Tiene amistades, si yo les digo aquí en Estados Unidos, amistades como John Maxwell, Rick Warren, ustedes lo podrán entender. Así que bienvenido, Junior. Gracias por tomarte este tiempo para hablar con nosotros. Estás aquí para decir lo que querrás. Mi estimado, te agradezco tanto y tan bellas, tan buenas palabras que vos me hayas pedido, que el doctor me haya pedido estar aquí. Me siento muy bien. Yo soy como una navajita suiza. Y entonces sirvo para muchas cositas, ¿verdad? O sea, tengo muchas no soy una gran espada, soy una navajita. Porque estudié muchas cosas, tengo una licenciatura en comunicaciones del Tecnológico de Virginia, tengo una maestría
en filosofía de la Sorbona de Francia, una maestría en historia del arte. Tengo un MBA del Tecnológico de Monterrey con especialización en liderazgo organizacional. Y además, ahora en tiempos de coronavirus, me toca lavar los trastos y limpiar el piso en mi casa. Yo por eso estoy orando, pidiéndole a Dios que escuche mis plegarias, que se acabe esta pandemia. Algunos no lo podrán entender, pero en realidad es parte de lo que esté. Y, o sea, también me toca sacar a pasear a los perros. O sea, y estoy al frente de una organización educativa muy grande en Guatemala, los Colegios América Latina. Mis padres lo fundaron en 1954, 66 años este año. Y mis padres lo que querían era un lugar en donde ayudar a jóvenes y a niños de clase media, media baja, darle los servicios de media alta para que tuvieran la siguiente oportunidad en la vida y entrenarlos como líderes, pero no líderes de los que mandan, sino que líderes de los que sirven, porque todos quieren ser líderes porque quieren mandar, nadie quiere ser líder porque quiere servir. O sea... Muchos jefes, pocos indios, dicen aquí. Exacto, exacto. O sea, todo, o sea, entonces, estoy al frente de eso y eso me ha puesto en conocimiento sobre el quehacer educativo, no tanto en la pedagogía en sí, sino quehacer educativo y formativo. Consulto a muchas empresas y tengo un programa de mentoría, no de coaching como los verdaderos. Yo tengo un programa de mentoría en donde la gente viene una semana a mi casa y estamos una semana hablando y de ahí damos seguimiento por 1 o 2 años. La diferencia entre el mentor y el coach es que el coach te pregunta qué quieres hacer, el mentor te dice qué quieres hacer. O sea, es más fácil mi trabajo que el tuyo. Yo no sé cuál es más fácil. Sí, porque preguntas y la gente no sabe qué contestar. Y entonces me toca trabajar mucho con niños y jóvenes y escuchar sus inquietudes. Entonces todo eso me ha trabajar con empresas, con políticos, con gente de alto rendimiento. Y soy un seguidor de Jesús, soy un discípulo de Jesús. Estudio especialmente sus biografías, las 4 biografías de Jesús. Soy un estudioso de eso. Me pone en contacto con gente de diferentes opiniones. Yo por ejemplo, tengo muchos amigos ateos que no compartimos nuestras cosmovisiones, la misma cosmovisión. Y luego ellos dicen que yo soy cristiano. Les digo, no, yo soy un seguidor de Jesús, pero me presentan como su amigo cristiano. Da mucha risa. Pero hay ateos, amigos míos, que no saben que ya no son ateos porque los tengo leyendo la Biblia, los tengo estudiando la Biblia. Entonces todo eso me da un menú muy grande de opinión. Y siempre digo que es mi opinión, ¿no? Mucha gente me llama, especialmente en estas semanas, he estado en muchas videoconferencias donde me dicen, ¿qué hacemos? Y les digo, te voy a dar mi opinión, o sea, te voy a dar mi opinión porque no te puedo, a menos de que querrás hacer lo que yo te digo, pero mi opinión es esta. Y a veces los que estamos en el sector educación y en el sector religioso cristiano, no nos gusta escuchar otras opiniones, ¿verdad? Soy miembro activo del Instituto Futurista, que es una conversación global de gente que está pensando sobre el futuro. Ahora, esto no es nada profético, no es Nostradamus, no es en 10 años lo que va a pasar, no, el futurista lo que hace no es predecir el futuro. Cualquier futurista que te dice que va a pasar en el futuro está equivocado. Sí. Los que nos arrogantemente nos llamamos futuristas, lo que hacemos nuestro propósito es bajar la ansiedad, ya eso es lo que queremos hacer. ¿A través de qué? Bajar la ansiedad a través de data, o sea, analizar la data, hacer muy buenas preguntas, esa es la segunda cosa, y la tercera, emitir una opinión, ¿verdad? Pero la data va a ir cambiando, las preguntas pueden no haber sido las mejores y tu opinión puede estar equivocada, pero entonces hay que considerar el futuro, pero no se puede predecir. Cuando lo predices, estás equivocado desde el principio. Totalmente. Pero eso me pone en grupos
Eso me pone en grupos con, con filósofos, sociólogos, me pone en grupos de teólogos de muchas facciones, de muchas opiniones. Y eso es bueno. Claro, eso es bueno porque te permite no solo tener un mismo criterio, discutir con un mismo criterio. Sí, y te enseña a hacer preguntas, porque mira, especialmente yo he estado haciendo un análisis de todo el mensaje religioso y especialmente en el ecosistema cristiano, hay una alta dosis de mensajes positivistas que piensan que son de esperanza, pero es solo positivismo barato. Y realmente yo creo que hoy en día aquellos que creen tener la verdad deberían estar haciendo preguntas inteligentes en lugar de tratar de dar respuestas tranquilizadoras. O sea, muchos dicen es que Jesús sigue siendo la respuesta. No, Jesús se ha convertido en la pregunta, ¿verdad? Y a mí me fascina, el otro día tú estabas en una conferencia conmigo cuando un teólogo dijo, me fascina el idioma español y la gramática, porque Jesús dijo en este mundo van a tener muchos problemas, coma, pero tengan esperanza, tengan fe. Y yo creo que entonces nos debemos de preguntar cuáles van a ser esos problemas. Y la razón por la que ahorita estamos con tanta ansiedad es porque hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, nos dormimos en nuestros laureles de certidumbre y no nos hicimos preguntas. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría? Entonces, muchos de nosotros hemos estado por años, 10, 15 años, cuestionando la educación porque no hace preguntas. Yo fui alumno de dos grandes teólogos opuestos en lo que sostienen libros. Por un lado, estudié bajo un gran maestro de educación, un sociólogo, Michel Foucault. Fui alumno de Michel Foucault. Yo participé en el estudio de la clínica, se llama, algunos lo pueden buscar, y yo estaba cuando él empezó a escribir El sujeto, el poder y el sujeto, y todo. Y él una vez me dijo, usted es creyente, ¿verdad? Y le digo, defina creyente. Se la devolví, pero estudié con uno de los grandes filósofos ateos de la historia, uno de los más influyentes del siglo XX, que todavía nos está influyendo en el siglo XXI. Y fui alumno de Francis Schaeffer, uno de los grandes pensadores y filósofos cristianos, precursor del famoso movimiento evangélico, y él predijo lo del aborto, él predijo en los 70, él estaba hablando del aborto masivo, él estaba hablando de los problemas que íbamos a tener en cuanto a las cuestiones de género y todo eso, y habló sobre el control social a través de una pandemia. Entonces yo tengo esa educación de dos, en un péndulo muy, ¿verdad? En un axis muy amplio. Y estando en educación me he dado cuenta que los niños y los jóvenes, especialmente en los últimos 15, 20 años, están esperando que gente como tú y yo nos muramos. O sea, y tienen toda la razón porque nosotros les decimos que los adultos somos mejores, que los adultos somos más maduros y ellos voltean a ver al mundo y dicen, ya vieron el desastre que ustedes han hecho todo esto en la política, en la familia, en la religión, en la educación, en la medicina, en la salud, pues no la medicina, la salud. Y ustedes me están diciendo qué hacer y ustedes quieren que yo los obedezca a ustedes. Y miren la desgracia que han hecho de todo esto. Eso es lo que los niños y los jóvenes están pensando. Sí. ¿Verdad? Y luego los adultos criticamos a los jóvenes por cómo son, como que nosotros no hubiéramos tenido nada que ver con como que nosotros no hubiéramos tenido nada que ver cómo son ellos, ¿verdad? O sea, ¿de dónde aprendieron? Entonces, ese es un poquito de mi pensamiento ampliamente presentado, ¿verdad? Para que tenga un poquito de idea de dónde vengo. Leo de muchas disciplinas, no soy lo suficientemente ni inteligente ni disciplinado para convertirme experto en algo, entonces hago como que soy experto en muchas cosas, ¿verdad? Eso me ayuda. No, mira, tú decías algo, dos cosas que aunque digas que no eres un
poco de coach, eres un poco de coach. Cierto, dices eres mentor, pero hay dos cosas que dijiste que haces. Uno, hablar del futuro, y lo otro es hacer preguntas. Y una de las características, yo defino el coaching, como le han dado tanto al coaching, yo defino el coaching como el arte de hacer futuro. Ese es para mí el coaching, ese es para mí el coaching. Y una de las cosas que nosotros enseñamos es saber preguntar. El coach tiene que ser un experto preguntón. Y tú sabes que cuando enseñamos eso, una tarea que les ponemos es estudiar los 4 evangelios, como tú dijiste, los 4, ¿cómo fue que dijiste? Biografías. Las 4 biografías, los ponemos a estudiar las 4 biografías y que analicen todas las preguntas que hace Jesús, y vieras que es un ejercicio que te vuela la cabeza. Sí. Porque Jesús no venía de la respuesta, sino la pregunta. De la pregunta. Y él quería transformar desde la pregunta y no desde la respuesta, porque en muchos ejemplos que nos da, la pregunta que él hacía era la que a la gente le volaba la cabeza. Exacto. Sí, yo soy amigo de un amigo, un señor, un tipo, Paul Welter, escribió un libro que se llama What Would Jesus Ask? ¿Qué es lo que Jesús preguntaría? ¿Verdad? Yo creo que el arte de preguntar es, incluso hay un libro hay un libro de psicología positiva, que no me acuerdo de los autores, son 2 autores, que se llama Lo que la gente feliz pregunta, what happy people ask. Ajá. Y entonces ellos dicen que las personas que preguntan al final son más felices, ¿verdad? Creo que es what happy people think is. Es que lo leí hace mucho tiempo. What happy people think. Sí, o sea, entonces tenemos que preguntar. Yo creo que a veces nosotros, cuando no preguntamos, estamos dejándole nuestro futuro a alguien más en sus manos. Exacto. O sea, Jesús no preguntaba, cuando uno estudia las biografías, uno se da cuenta que Jesús no preguntaba porque no sabía, preguntaba porque quería abordar la imaginación. O sea, quería que el otro viera hacia adelante. O sea, está un paralítico y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo que quieres que te haga? Que me laves los dientes. O sea, no te escuché lo último. ¿Hay algún problemita ahí con tu sonido? Sigo sin escucharte. Esas son partes, gajes de la tecnología. Sí, es que no sé. Ahora sí, ahora ya volvió el sonido. Sí, entonces, Jesús sabía las contestaciones a sus preguntas. No es que él no preguntaba para saber. Oh. Él preguntaba porque quería que nosotros supiéramos. Y tú sabes que eso aplicado a la educación es lo que realmente no hace que los niños terminen de ser creativos. Tú me imagino que sabes quién es Ken Robinson. Sí, por favor. El gurú. El gurú. Y cuando tú hablabas de futuro, sabes que él dijo, tenemos un gran interés comprometido en ello, en la educación. En parte porque es la educación lo que nos va a llevar a ese futuro que no comprendemos. Oye, eso, que es la educación lo que nos va a llevar a ese futuro que no comprendemos. O sea, exacto. La cosa es... Hoy en día hay 1.2 a 1.6 billones de niños y jóvenes que no están yendo a la escuela alrededor del mundo. Hoy salió el reporte. Hoy salió precisamente, lo pueden buscar en el Economic Forum y también en ese, puedo mandar la documentación después, pero 1.2 a 1.6 billones de niños y jóvenes que no están yendo a la escuela. Esa es educación no superior, digamos, no universitaria. Ajá. Ahora, la gran mayoría de ellos está estudiando en línea. No, lo que están haciendo es leyendo. Lo que están haciendo es haciendo tareas en línea. No están estudiando, no están aprendiendo. Porque la educación, todo lo que hicieron fue tratar de que pasara lo que está pasando en el aula, que pase ahora en el iPad, en la tablet. Entonces, como el maestro no está para dictar el discurso, entonces les mandan un artículo, un link a un blog y un link a un video de YouTube.
Cuando realmente, digamos, en nuestro colegio nosotros tenemos un sistema que cuando esto sucedió, en uno de nuestros colegios, nosotros tenemos varios colegios, pero en uno de nuestros colegios todos tienen iPad. Este es clase iPad, no tablet. Este es gente de clase media baja que nunca ha tenido un iPad, acceso a un iPad, y todos tienen iPad, todos. Y nosotros tenemos un sistema nuestro en donde aprenden haciendo, creando, no aprenden estudiando, no aprenden memorizando solamente, sino que tienen que crear alrededor de todo un ecosistema. Y eso, cuando abordas la imaginación es a través de preguntas, porque te tienes que hacer la pregunta, ¿cómo hago esto? ¿Por qué las hormigas hacen esto? ¿Por qué la gente piensa como piensa? ¿Verdad? Entonces, el problema que hoy tenemos es que no hacemos preguntas. Cuando los niños regresan a casa, les decimos, ¿qué aprendiste? Esa es la pregunta equivocada. Hay que decirles, ¿qué preguntaste hoy? ¿Verdad? ¿Qué preguntaste hoy? No qué aprendiste. Y el problema es que les quitamos esa posibilidad de preguntar, porque como dice Robinson, Ken Robinson, al final con eso lo que estamos matando es la creatividad misma de los niños. Y él siempre pelea con TED porque dice, yo nunca dije el título que le pusieron a mi charla, es la charla más vista en TED. Sí. Ya con eso es mucho decir, porque el título que le pusieron es La escuela mata la creatividad de los niños. ¿Sí? Y él dice que nunca lo dijo, pero cuando tú lo lees es exactamente eso. En mis conferencias, yo que le doy a los directores, porque viajo mucho por muchos países, hace unos años yo visité más de 150 colegios en un año, alrededor de Latinoamérica nada más, y y el sur de Estados Unidos. Y una de las preguntas que yo les hacía una de las cosas que yo les decía a los directores es, ¿se han dado cuenta que los papás pasan los primeros 5 años de la vida enseñándole a los niños a caminar y a hablar? Y el colegio pasa los siguientes 12 años enseñándoles a sentarse y callarse. No les gusta que les diga eso, pero es la verdad, porque mira, ¿qué es lo primero que hace un maestro cuando los alumnos entran a clase? Siéntese, siéntese. O sea, desde ahí empezamos mal. Ahora, el alumno tiene que aprender que cuando alguien habla, uno escucha, ¿sí? Pero eso es otra cosa, esa es otra lección que se aprende a lo largo de la vida, ¿no? O sea, entonces no tenemos abordaje a la imaginación porque no estamos haciendo las preguntas y fíjate que a los alumnos se les pone muchas veces de secundaria, después podemos hablar de universidad, a los de secundaria se les pone a que hacen un proyecto de vida, qué quieren hacer en la vida, cuáles son sus metas, sus planes, y lo abordan de la forma más equivocada porque les dicen, escríbelo, ¿verdad? Y entonces forzamos a un chico de 17 años a tomar una decisión que le va a durar 60 años, ¿verdad? Cuando le deberíamos hacer, escribe todas las preguntas que tienes acerca de la vida y pasa los siguientes 60 años contestándolas. Respondiéndolas, exacto. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que como la educación se ha vuelto pragmática y nos miden a base de resultados, que un grupo de educadores y sociólogos y globalistas en un hotel de 5 estrellas ahí cerca de las Naciones Unidas decidieron que esa es la prueba de PISA, ¿no? Y entonces hay que dar esos resultados. En mi propio caso, en nuestro propio caso con los colegios de América Latina, tenemos la ventaja es que no nos importa lo que el mercado piensa, el papá puede, nosotros le decimos a padres de familia, ¿por qué no se lo lleva a otro colegio? Nosotros no somos un colegio para usted. O sea, si usted quiere esto, esto y esto, aquello, ¿verdad? Y es que los papás no sabemos lo que es buena educación. Los papás pensamos que buena educación es que las maestras sean bonitas, que hayan buenos idiomas, que hayan hijos de embajadores y que haya un entrenador de Uruguay para que le enseñe a jugar a mi hijo que va a ser como Messi. Total estupideces, ¿verdad? Esa es la palabra, o sea, estupideces. Porque eso no tiene, nada de eso tiene que ver con educación. Pero si eso es lo que el papá quiere, pues hay que dar que se los den. O sea, aquellos que somos más puristas y queremos ser honestos con el concepto de educación y formación, entonces no lo vamos a permitir. Que ese es el problema que hoy tenemos. La gran pregunta no es cómo estamos siendo educados en esta época de pandemia. ¿Sabes cuál es la pregunta, Guillermo? ¿Cómo funciona la formación? Que eso es lo que me está matando, lo que me mantiene a mí despierto en la noche es cómo estamos formando, porque la formación tiene que ver con contacto, tiene que ver con vivencia, tiene
tiene que ver con venirte a dar un abrazo, tiene que ver con verte a los ojos, tiene que ver con te vi haciendo esto y no se hacen así las cosas, o vi que trataste así a tu compañero y no es así. La formación tiene que ver con microhábitos, ¿verdad? Que se convierten en pensamientos y eso empieza con una conversación, ¿verdad? Entonces, la pregunta a la que no tengo respuesta es cómo vamos a hacer formación en este nuevo mundo que ya cambió. O sea, el mundo ya es otro. No, definitivo. ¿Verdad? El mundo ya es otro. Acabo de tuitear ahorita que aquellos que todos luchando por ser los más grandes y un microorganismo los tiene de rodillas, ¿verdad? Todos los disruptivos están siendo disruptados. Disruptados, por decirlo. Y todos los influencers están siendo influidos. Wow, wow. No les digo que por qué tenemos aquí a Junior, es para que nos rompa eso. No, sí, digo, para que nos rompa eso. Pero fíjate lo que estás diciendo. Si pensamos, los niños que van a empezar la escuela este año, que se van a jubilar en el 2065, y no tenemos una pista, a pesar de toda la experticia que podamos tener desplegada en los últimos años, de cómo va a ser pudimos haber dicho de cómo va a ser el mundo en 5, no. Ya ahora con esto que está pasando es cómo va a ser el mundo después de esto. Claro. Y sin embargo, se supone que nosotros estamos educando a los niños para ese futuro y así creamos la impredictibilidad que termina de ser extraordinaria. Claro. Yo hace 2 años estuve en la heroica Escuela Naval Militar de Naval de México en Acapulco. Sí. Y me dieron el privilegio de estar con todos los alumnos de los cadetes, de primero hasta último. Y la pregunta que yo les dije, miren, yo espero que ustedes estén recibiendo algo que los haga pensar diferente de los de hace 10 años, porque cuando ustedes tengan comando va a ser hasta dentro de 25 años. Y yo no sé cómo los que le están dando clases a ustedes pueden estar pensando en un comando dentro de 25 años, porque si ellos no han venido de ese futuro, no les pueden estar hablando a ustedes de ese futuro. Lo que tú dices es, ¿cómo los formo si no sé ese futuro? Y es que hay cuestiones muy, muy complicadas que tú le pegaste ahorita, porque mira hasta el idioma que tú y yo, que somos muy avanzados, usamos. Tú dijiste que se van a jubilar. ¿Qué es eso? Hello. O sea, hello, boomer. O sea, ya. O sea, este es un show de 2 viejos enojados con el mundo, ¿me entiendes? O sea, solo mira lo que nuestro lenguaje no, estos pobres jóvenes tienen que utilizar un adaptador, ¿me entiendes? Ellos tienen que utilizar, nosotros todavía estamos usando esto, ¿ya? Wow. Estos jóvenes están usando esto. Ajá. Entonces nosotros tenemos que, ¿ves? Porque la conversación que tú y yo acabamos de tener es esto. Sí. Y los jóvenes se conectan con esto, entonces no entendieron. ¿Qué es jubilación? ¿Qué significa eso? Si no quieren ni trabajar, mucho menos jubilarse. Entonces hay cuestiones muy serias en cuanto a la adaptación y esto es parte de esto. Mira, fíjate en cómo hemos estado equivocados. Nosotros como religiosos, digamos, como cristianos, los cristianos hemos patrocinado mucho la alabanza, que es la música que cantamos, los predicadores, las celebridades cristianas. Ahí hemos metido nuestro dinero, en el templo que nos gusta a nosotros, como nos gusta la comodidad, ¿verdad? Yo te hago la pregunta. ¿A cuántas de estas categorías de personas, cuántos de esas categorías de personas nos van a sacar de la crisis en que estamos? ¿Cuántos biólogos patrocinamos? ¿Cuántos científicos? ¿Cuántos expertos en epidemias, en sociología, en economía becamos? Contrarrestado al dinero que invertimos en cosas buenas, no malas, en músicos, ¿verdad? En conciertos, en eventos que nosotros ponemos como individuos la plata, ¿verdad? Pero si alguien viene y nos dice, yo quiero ser biólogo, pues que el Señor te bendiga. ¿Ve? O sea, hasta de ahí ya venimos mal. Nosotros los educadores, o sea, yo me acuso, yo me subo a la cruz ahí. Porque nosotros los educadores vemos que vienen algunos chicos con buenos talentos, que tal vez,
Pero si alguien quiere ser artista, ahí te vas a morir de hambre. Si alguien quiere ser científico, ojalá que sea suficientemente inteligente. Ah, pero quiere ser deportista, le damos beca. ¿Quiere ser músico? Quiere ser músico. Va, entonces yo pregunto, ¿a cuántos de los jugadores de fútbol que nosotros les damos nuestro corazón, nuestro grito, nuestro domingo en la tarde, al que le damos nuestra comida y compramos las t-shirts de $200 originales, ¿a cuántos de ellos el mundo les está preguntando hoy en día qué hacemos? ¿Ya? Entonces venimos mal desde atrás y es culpa tuya y mía. O sea, nosotros somos los culpables, no es la democracia, no es el capitalismo, el socialismo. Esto no fue culpa de Marx, ¿verdad? Aunque Marx sí tuvo culpa de todo, pues, pero es otra cosa. O sea, con perdón de Zizek, el filósofo, pero Marx tuvo culpa de todo. Entonces desde ahí viene mala cosa. Nosotros los viejos, los que ya estamos, ¿verdad? O sea, del otro lado del horizonte, por así decirlo, comparado a estas mentes brillantes y ágiles, tenemos que entender que cuando la Biblia dice que la creación misma espera con gritos la acción de los hijos de Dios, yo le recuerdo a la gente que los niños y los jóvenes también son la creación y ellos están gritando, ¿verdad? Ellos están pidiendo que nosotros hagamos algo y realmente ese es el problema ahorita, que nosotros queremos que el mundo regrese como nosotros lo dominábamos. El virus nos dominó. Ya nos venció, estamos vencidos. Y no digo que estamos vencidos en que estamos acabados, estamos vencidos en que ya todo cambió. El modus vivendi, hay un sociólogo francés que habla de hábitus. Lo pueden buscar en Wikipedia, hábitus. Y entonces hábitus es este sistema de hábitos, pero que conforman todo lo que eres y hace tu vida, tu estilo de vida. Y lo que vamos a entender es que cuando despertemos a este nuevo mundo, ¿verdad? Se va a parecer a lo que conocemos, pero muchas cosas en esencia y actitud van a ser otras. Totalmente. O sea, principalmente ahora que dices hábitus, no me acuerdo cómo se llama el quien lo escribe, que creo que fue con el que estuviste conversando una mañana. Sí, sí. Yo después busqué y lo que él dice, pero mira, ¿por qué quería referirme a eso? ¿Qué es lo que está pasando? Sin que nosotros sepamos, Dios lo que está haciendo es deshabitalizarnos, o sea, Sí. quitándonos los hábitos. Sí. ¿Por qué? Porque dice que en 21 días tú formas un hábito. Sí. Y la cuarentena lo que va a hacer es que nos va a hackear. Claro. Por decirlo así, la cuarentena lo que está haciendo es hackeándonos. Exacto. La pregunta es, ¿qué le vamos a meter a eso nuevo, a lo nuevo? O sea, ¿será que estamos viendo lo nuevo eso? O sea, como dice Robinson, no. ¿Será que la formación o la educación ya nos permitió ver ese futuro? Es que otra vez, date cuenta en tu pregunta. ¿Qué le vamos a meter? Y entonces, porque venimos, o sea, tú y yo somos hijos de la modernidad, aunque no tenemos esa edad, pero somos resultado de eso. Porque lo que pasa es que la computadora que nos viene es tan nueva que todavía no conocemos su sistema operativo. ¿Ya? O sea, lo que vamos a encontrar al salir de esto es algo que vamos a reconocer en cuanto a que tiene teclado y una pantalla o qué sé yo, usando la metáfora. Pero la diferencia para los educadores, que es la pregunta que yo hago, no es qué les están enseñando, sino si les están enseñando a aprender cosas nuevas. ¿Verdad? Ese es un asunto, si les estamos enseñando a es que no sé. Ya. Porque lo que pasa es que no hemos entendido que le hemos querido enseñar a la gente a pensar en lugar de qué pensar. Perdón, qué pensar en lugar de a pensar. Que ese es el pecado de la iglesia, ese es el pecado de los educadores, especialmente la educación cristiana, que le enseñó a la gente qué pensar en lugar de enseñarles a pensar. ¿Verdad? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ahorita, uno de los predicamentos de la educación es que está pasando en retail, que está pasando en política, está pasando en la iglesia, es esto. El alumno ya se dio cuenta que no necesita el colegio.
Ahora, el padre de familia sí, porque ahora ya entendió cuál es el negocio de la escuela. El negocio de la escuela no es educación. El negocio de la escuela, o sea, el core business es cuidado. El papá quiere que sus hijos aprendan, pero el problema es que no tienen quien se lo cuide. Entonces el alumno ya se dio cuenta que no necesita a ese maestro, sino solo necesita a alguien que lo guíe, alguien que le enseñe, que le diga por dónde es el camino. Entonces ahora que los chicos regresen, y estamos hablando de educación primaria y secundaria, ahora que regresen va a ser un problema. Porque van a decir, yo no lo necesito. Wow, esa lógica va a crear mucha confrontación. Sí. Confrontación, digo ¿en qué sentido? Al final de cuentas, a quien le toca más entender esto que tú estás diciendo no es al alumno. El alumno ese va a ser. Pero el maestro que va a estar esperándolo en esa nueva realidad, ¿será que el maestro sí entendió eso que tú estás diciendo? Va a ser muy complicado, va a ser difícil. Y en las universidades, date cuenta, yo acabo de hablar con 2 o 3 presidentes de universidad, uno de ellos, una universidad muy grande en Estados Unidos, amigo mío, y tienen una conversación con más de 100 presidentes de universidades y están esperando que la mayoría de alumnos en Estados Unidos no regrese a los campuses en agosto. No regrese a los campuses, porque ya se dio cuenta el alumno que no necesita. Entonces, la gran pregunta yo le hacía a él, mira, le digo, cuando te reúnas con los presidentes, hazte esta pregunta, ¿qué vamos a hacer con la formación? Porque muchas de esas universidades hacen formación, ¿verdad? Los más religiosos, los más militares, ¿verdad? Los que tienen un pensamiento realmente o de derecha o de izquierda tienen que tener formación, no es nada más lectura, ¿verdad? Entonces, todo eso va a complicar. No tiene que ver con las herramientas, porque todo lo resuelven hoy en día con Zoom. Eso es una tontería, es una estupidez. O sea, yo les pregunto, ahorita la crisis es del virus, la siguiente crisis va a ser que no va a haber internet. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? O sea, y entonces se me quedan viendo como que dinos tú, no, yo solo estoy tirando la pregunta. O sea, yo solo estoy tirando la pregunta. Quiero ir cerrando y quiero llevarte a lo que de repente algunos pastores pueden estar pensando en este momento en el tema. Es cierto, la formación ahora va a quedar en manos pudiera ser. ¿Cuál va a ser entonces ahora el papel de la iglesia, las escuelas dominicales, o sea, toda esta formación cristiana? ¿Cuál puede ser el impacto que puede tener? Varias cosas. En una conversación que estaba donde habían varios teólogos, un teólogo presbiteriano de apellido Bruckner que tiene ya 87 años, está muy débil. Él hizo 2 preguntas. Una de ellas, Frederick Bruckner, una de ellas fue, dijo, a la iglesia del primer siglo esto no le hubiera causado problemas. Entonces alguien dijo, sí, pero las condiciones son diferentes. Entonces tal vez le pusimos mucha atención a las condiciones, dijo. Wow. Y la segunda es, ¿alguien ya le dijo a los Amish lo que está pasando? Oiga, ese sí. Porque los Amish, que son estos derivados de los menonitas o de donde los menonitas vienen realmente, tienen una historia de 450, 500 años. Ellos, no hay luz, ellos siguen trabajando porque para ellos adorar a Dios es el trabajo. Ellos se siguen teniendo iglesia porque se siguen reuniendo en familia. O sea, algunos de nosotros en el 2005, doctor Pacheco, en el 2005 estábamos diciendo, la iglesia se da cuenta que los templos no son necesarios. Y me decían hereje. Hoy sí todos salen diciendo, el templo está cerrado, pero la iglesia no. Yo hablaba de que deberíamos ser iglesia y hacer iglesia. Me decían, o sea, me sacaban de las iglesias. Bueno, todavía me siguen sacando, pues, pero... No, eso, ser iglesia y hacer iglesia, tremendo, porque esa es parte, digo, cuando te decía el tema de educación, entra dentro de hacer iglesia. Sí, y cuando estudias la escuela dominical, te das cuenta que la escuela dominical tiene 200 años nada más. La escuela dominical se inventó en Escocia, allá por 1790, 1820, y era porque un escocés educador se dio cuenta que los niños no tenían que hacer mientras estaban los adultos cantando esas canciones aburridas.
Y así empezó, y luego en vacaciones les empezó a enseñar. Entonces la escuela era lo mismo que la escuela dominical, eso es lo que se llamaba escuela dominical, porque la escuela era el mismo lugar donde se reunía la iglesia. O sea, la iglesia servía de escuela. O sea, todos nuestros amigos globalistas y marxistas y ateos, solo les recuerdo que los primeros que proveímos educación fueron los cristianos, no fueron los ateos. O sea, no me vengan con otros cuentos. Entonces, la iglesia tiene que seguir. Lo que pasa es que todo lo que hemos hecho como iglesia no es que esté mal. Lo que pasa es que está mal enfocado. A un grupo de pastores, yo acabo de hablarle a 100 y pico de pastores, me invitaron a una conversación de pastores bastante elegantes, los pastores famosos. Yo les decía, me preguntaron mi opinión, les digo, bueno, les voy a dar mi opinión, pero no se enojen porque ustedes, si saben que me pongo así, ¿por qué me invitan? O sea, entonces yo les dije, yo tengo un análisis con dos resultados. Uno, el problema que tenemos hoy es demasiada concentración de poder en el liderazgo y demasiada concentración de atención en el escenario. Wow. Dos, o sea, otra vez, el problema que hoy, por eso tiene problemas hoy la iglesia con esto, porque tuvo demasiada concentración. Concentración, sí, en de el poder liderazgo. En el liderazgo y demasiada concentración de atención en el escenario. Porque esas son dos cosas ahora que no podemos dominar, que ese es el problema que la iglesia tiene ahora. O sea, agarra algo, lo pone en Facebook Live, lo pone en Zoom o en sus plataformas, transmite el mensaje y no tiene control sobre lo que está pasando, porque la gente está en pijama, la gente se está levantando, o sea, y lo que hemos hecho ahora es transmitir lo que pasaba en el escenario, lo transmitimos por internet. Entonces quiere decir que estamos concentrados en el liderazgo y concentrados en el escenario. Y eso no está malo para la temporada en la sociedad donde los eventos y el entretenimiento era lo importante. Hoy el entretenimiento ha cambiado. Entretenimiento viene de una conjuntura de palabras en latín que significa entre uno, o sea, atrapándote uno. Entonces el entretenimiento vino a cambiar todo eso. ¿Ya? Wow. O sea, esta época vino a cambiar todo el concepto resultado de entretenimiento. Entonces, la iglesia creo que tiene esos dos problemas, ¿verdad? Y los tiene que resolver en esta nueva forma de hacer iglesia y enseñarle a la gente a hacer iglesia. Entonces, muchos pastores me decían, estás equivocado porque nuestra iglesia sabía. No, le digo, te voy a decir por qué tu iglesia no sabía. Porque el domingo en la mañana, las familias de tu iglesia se sentaron en el desayunador, se miraron las caras y no sabían qué hacer. Tenían que buscar un link para que el cura les dijera qué hacer. O sea, salimos de la iglesia católica los protestantes, pero la iglesia católica no ha salido del protestante. ¿Verdad? O sea, seguimos con el cura, necesitamos un link. Y ahora la iglesia se está dando cuenta, el pastor, perdón, se está dando cuenta que los feligreses tienen 15, 20 opciones el domingo en la mañana, qué link apachar. Y como me dijo alguien, sí, yo la alabanza la oigo en tal lugar y la enseñanza en tal lugar. Ese es a lo otro que nos estamos enfrentando, lo que tú estás diciendo. Y me educo, me formo con fulano, oigo a sutano y me predica perencejo. Tengo que ir el domingo a esta. Entonces muchos dicen, sí, pero la iglesia local, porque en el tiempo de Pablo, vamos a invocar a Pablo, entonces hagámoslo como Pablo lo hacía. O sea, si vamos a invocar a Pablo, no lo invoquemos solamente en las cosas que me convienen. ¿Verdad? Cuando uno lee Romanos 16, hay todo un listado de gente que él pone que lo ayudó a hacer iglesia en diferentes lugares. Y entonces, y al final en 1 Corintios, no sé si me permites. Sí, sí. 1 Corintios 19, ya él se está despidiendo. 1 Corintios 16, versículo 19, Pablo dice, mira pues, las iglesias de Asia os saludan. O sea, las iglesias de todos los que están conectados, de todo el internet. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, o sea, el desayunador del que yo hablaba. Y que invitamos a la viejita de la par que venga a ver esto. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, o sea, todos los que están conmigo. O sea, vos y yo somos hermanos y cuando la última vez nos vimos hace como 2 meses en la iglesia y nos abrazamos, o sea, ¿verdad? Y luego dice, saludados los unos a los otros con beso santo. Ya es la intimidad. Y del final Pablo dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Entonces,
viene de lo ancho, de la iglesia, de los hijos de Dios, de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el candelabro con él en el centro. O sea, esa es la iglesia, es la iglesia de Asia. Aquila y Priscila es la iglesia local, la primera iglesia bautista, la primera iglesia pentecostal, todo eso, esas es las asambleas de Dios, esa es la iglesia. Y luego dice, os saludan mucho los amos del Señor, os saludan todos los hermanos, es la célula, saludados unos a otros, como que es la hermandad, y yo Pablo. Y entonces yo aquí miro cierto pincelazo profético, no solo de estructura, sino que profético. Wow. Doctor Pacheco, yo creo que en los próximos 10 a 15 años nos vamos a... Te me quedaste frisado. Vamos a estar solos. ¿Estoy ahí? Ahora sí, en los próximos 15. De 10 a 15 años vamos a estar solos como Pablo. Yo, Pablo, os escribo. Wow. O sea, si nosotros no sabemos hacer iglesia entre vos y yo, solito los dos, y si yo no puedo tener mi propio devocional, mi propia lectura bíblica y aprender yo y que el Espíritu Santo me hable de aquí adentro, no vamos a poder llegar a la iglesia de Asia. Pero los que manejan la iglesia de Asia, todos, ¿verdad? Ahorita están perdiendo el control. Ahorita están perdiendo el control, ¿verdad? O sea, ahorita están complicados. Y yo creo que para allá vamos. Wow, para allá vamos. Ojalá, yo te voy a invitar dentro de una semana, semana y media, a que hablemos nuevamente. Creo que hay temas que vale la pena que volvamos a tocar. O sea, más allá de educación, sí. Tú empezaste a poner el dedo en la llaga en algunas cosas que le tenemos que dar seguimiento, y creo que hay muchos líderes no religiosos, digámoslo así, líderes no religiosos y religiosos que necesitan estar escuchando eso, o sea, que necesitan ver como decía Ken Robinson, la educación es lo que te permite llegar al futuro al cual la formación te exige. Entonces, me imagino que has visto el video de You Know, que era lo mismo que decía Ken Robinson, era, tú sabes que a los de high school aquí en Estados Unidos se les está entrenando para un trabajo que no existe. Que no existe. Que no existe. Entonces, ahora estamos hablando de cosas para una realidad que no existe, pero sabemos que cuando regresemos va a ser nueva. Entonces, sí. Hay unos temas que vamos a jalar. Dejaste muchas cosas en el tintero y como dije al principio y no me equivoco, eres un genio en traer cosas. Por eso te respeto, te admiro y valoro ese tiempo que nos regalaste. Gracias de veras por este tiempo y porque es esto, yo creo que en estos tiempos lo que se requiere es desafiar. No que me hable así, que me toque, no. En este tiempo necesitamos desafiar, es como que me sacudan, me tienen que sacudir y probablemente, como tú dices, a algunos no les va a gustar, pero después se van a dar cuenta, tenía razón, como tú dices, te echaban, pero ahora resulta que sí, hay que hacerlo de esa manera. Gracias, te agradezco mucho. Si quieres resumir Sí, quisiera dejarles una pregunta. ¿Qué va a significar enseñarle a otros a ser discípulos de Jesús en la nueva cultura que viene? Wow, perfecto. ¿Podemos hacer discípulos de Jesús por Zoom o no? Perfecto. ¿Por Facebook o no? Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Un abrazo a la distancia y nos vemos, y a ustedes que nos están viendo. Mañana, recuérdense, mañana en la mañana la salud, que vamos a tocar física y mental en medio de la pandemia, y en la tarde finanzas también entre las pandemias. Que el Señor los bendiga y nos vemos.